Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Pues estamos en una hora con la historia, estamos con don Pío Moa y seguimos desgranando la historia criminal del Frente Popular. Don Pío, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la marcha hacia el Frente Popular, pero yo creo que antes vamos a recomendar, como siempre, el blog de don Pío Moa, www.piomoa.es. Hoy, ¿qué podemos destacar en el blog estos días? Bueno, el blog, como sabrán los que lo visitan, pues tiene normalmente varias partes. Alguna es de un poco de ensayo de tipo filosófico, sociológico, histórico, y otra parte de que ahora le he puesto el nombre de crónica, ¿no? Que son comentarios breves cuyo objetivo es su difusión en las redes, porque claro, yo dejé de estar en Facebook y en Twitter porque me estaban censurando de una manera descarada, una serie de gente sin el menor valor intelectual ni moral, vamos. Y entonces, pero sin embargo, esos medios deben ser aprovechados a fondo, porque es el sitio donde se libra una batalla intelectual y política muy importante, ¿no? Por ejemplo, he puesto hace poco algunos comentarios de estos breves. Por ejemplo, como ninguna persona progresista ignora, un rinoceronte lo es porque se siente así. Si se sintiera un burro, sería un burro. Y un rinoceronte macho, pues es macho porque así se lo cree él mismo, y hembra por la misma razón. Pero seguramente hay rinocerontes machos atrapados en cuerpos de hembras y viceversa. Lo mismo vale para los gorilas y otros, y por supuesto para los progresistas. Otro ejemplo, el aborto es el sacramento propio del feminismo. Digo sacramento porque uno de los lemas es: si los curas abortaran, si los curas parieran, el aborto sería un sacramento. Esto indica lo que ellos piensan realmente, ¿no? Sí. Otro comentario. Ha muerto por el virus Billy el Niño, policía franquista acusado de torturas. Lástima que quienes le acusaban eran y son comunistas y etarras, que, como sabe todo el mundo, nunca han mentido ni cometido torturas ni asesinatos. Otra. El doctor, el Coletas y su banda de estafadores convirtieron el Día de la Mujer en Día de la Tiorra, y este año también podría llamarse el Día del Coronavirus. Otra cosa... No, es que estas cosas van a dar en el clavo. Y si se difunden, pues tienen éxito. Normalmente son respondidas con mucha ira, pero si se repiten una y otra vez, tienen un efecto, ¿no? La nueva normalidad no es una invención inocente. Rafa Nadal lo ha visto enseguida. Dijo: quiero volver a la normalidad, no a una nueva. Claro. Porque una nueva ya sería anormal y sería al gusto de la banda de estafadores, zapateristas y bolivarianos. Ahora andan por ahí diciendo que el gobierno no solo tiene que luchar contra el coronavirus, sino también contra los bulos que esparcen sus enemigos. En cambio no luchan contra sus propios bulos. Esos tratan de imponerlos por la fuerza. Sí. Como observarán, yo no tengo mucho respeto a esta gente, y alguna gente me lo echa en cara. Dice, pero digo, quien trata con respeto lo que no es respetable, pronto pasa a perderle el respeto a lo que sí lo es. Y esto es lo que está pasando constantemente. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el PP, siempre muy respetuoso con el doctor y compañía, sí. Y al final, además, siguiendo lo que dice, primero dicen que lo que está haciendo el doctor es intolerable, que no puede ser, que está atacando todo, y a continuación dice, pero le vamos a apoyar. Sí. No, es el caos, es lo malvado, nos trae la miseria, el paro, tal, pero le apoyamos. Claro. Otro ejemplo, esto no, un tema un poco más que es importante porque este día 9 es el Día de Europa, lo han declarado así, ¿no? Y lo ha declarado la Unión Europea. Entonces le he dedicado un pequeño comentario
porque es muy importante. Dice, la política funciona en gran parte a base de apropiaciones indebidas. Unos partidos se apropian la libertad, otros la igualdad, casi todos la fraternidad, o la mujer, o la clase obrera, o el progreso, o el derecho, o la humanidad, o la voluntad divina. En fin, y otro caso es el de Europa, un concepto que pretende apropiarse de la Unión Europea y así se le cita habitualmente. Europa no es la Unión Europea, son cosas muy distintas. La Europa histórica y cultural tiene muy poco que ver con la Unión Europea. Esta se compone de gobiernos que tratan de homogeneizar al continente sobre la base de ideologías LGTBI, multiculturalistas, anticristianas, proislámicas, feministas, etcétera, con una tendencia cada vez más marcada a un totalitarismo que introduce el Estado hasta en lo más íntimo de la vida personal y trata de imponerse con amenaza y chantaje a los 2 o 3 países que rehúsan seguir esa vía, como Polonia y Hungría, por ejemplo, ¿no? Desde un punto de vista cultural e histórico, la Unión Europea viene a ser lo contrario de lo que ha sido Europa. O sea, hay además otro punto esencial. Se trata de una idea que viene de antiguo, o sea, realmente viene de la Edad Media, una especie de sacro imperio que agrupase políticamente a toda la cristiandad. El sacro imperio real de la Edad Media, pues no pudo evitar el surgimiento de las naciones en todo el arco occidental, desde Escandinavia a España, ¿no? Pero esa idea ha permanecido, ahora sin cristianismo, claro. Y después de la catástrofe de la Segunda Guerra Mundial, pues cobró nueva influencia de manos sobre todo de la democracia cristiana, ¿no? Paradójicamente, la idea de la democracia cristiana se ha ido transformando en el intento de un imperio nada sacro, si por tal entendemos cristiano. Ha evolucionado hacia una cosa socialdemócrata, más o menos socialdemócrata, y desde luego muy poco cristiana, ¿no? Claro. En España se da otra paradoja, que es importante destacarla, ¿no? Ningún país europeo tiene unos gobernantes más europeístas, a pesar de que, digamos, a la intelectualidad, a la política y el periodismo español saben poco de Europa y además les interesa muy poco, ¿no? Hace poco escribí un libro sobre Europa, precisamente, una introducción a su historia, y estaba dedicado precisamente a políticos y periodistas, pero tuvo muy poco éxito. No les gusta enterarse. Hablar de Europa no. Claro, tienen una idea mítica y confusa y muy vaga, que básicamente consiste en que España vale muy poco y si no se la mete, no pierde su soberanía, pues no hay camino, ¿no? Bueno, y a pesar de que España es precisamente casi el único país europeo que no debe nada a quienes libraron al continente del nazismo, es decir, no debe nada ni a USA ni a la Unión Soviética, porque hay que insistir, Europa Occidental le debe mucho a Stalin. O sea, la Segunda Guerra Mundial se decidió en Rusia, precisamente. Fue allí donde, en fin, Alemania perdió la guerra, muchísimo más que en ningún otro lugar, y al que dedicó allí el 80% de su capacidad militar, ¿no? Bien, y por lo tanto, si no fuera, o sea, de manera indirecta, la Unión Soviética contribuyó a, pues vamos allá, a la liberación de Europa Occidental, algo que le deben y que de hecho sigue pesando ahí no vea, por ejemplo, cuando atacan a España, al franquismo en concreto, siempre lo hacen un poco desde el punto de vista de que, bueno, en España los nacionales vencieron a Stalin, mientras que en los otros sitios le tienen una deuda con él. Sí, así es. Esto es, ¿no? Bueno, otro caso parecido al de España es el de Suiza, que permanece al margen de la Unión Europea, y permanece con buenas razones. Los serviles políticos y periodistas españoles siempre están asustando a la gente. Fuera de la Unión Europea no hay salvación, solo tendríamos miseria y aislamiento. Pero Suiza no está aislada ni es pobre, todo lo contrario, es el país más rico de Europa posiblemente. Y cuando España prosperó más fue en tiempos en que no estaba en la Unión Europea, ni en su embrión, que era la Comunidad Económica Europea. Los gobiernos españoles actuales, sean de izquierda o de derecha, detestan a España, detestan su independencia y detestan su historia.
Muchos ingenuos dicen que una España soberana tendría unos gobiernos corruptos, demagógicos y antidemocráticos, por lo que le conviene mucho estar a las órdenes de Bruselas. Bueno, es curioso que hayan sido esos gobiernos corruptos, demagógicos, antiespañoles y antidemocráticos los que nos han metido en Europa, como llaman a la Unión Europea, con apropiación indebida. O sea, la Unión Europea es un proyecto ideológico que sí se extiende, trata de extenderse sobre toda Europa, pero que tiene muy poco que ver con lo que entendemos por cultura e historia europeas, ¿no? Bien, pues nuestros políticos y periodistas, pues por ejemplo, lloriquean porque Inglaterra, Inglaterra, nuestra aliada y amiga la llaman, o sea, una potencia que invade territorio español, pues dicen, lloriquean porque Inglaterra se ha ido de Europa. Dicen ellos que se ha ido de Europa y le auguran mil desastres. Por supuesto, Inglaterra sigue en Europa, con sus peculiaridades a las que no renuncia y que no le acomplejan como ocurre con los gobiernos españoles. Mi opinión es que España solo puede recuperar la confianza en sí misma y representar algo en Europa y el mundo si sigue el ejemplo de Suiza. Aunque la diversidad, no tiene que ser el ejemplo exclusivo, pero sí, en general. Aunque la diversidad nacional en Europa es muy profunda, cada país tiene su historia y su cultura, ¿no? A pesar de ello, la posición histórica y cultural de España como país europeo es una de las más particulares del continente. Y si no se reconoce esto, pues iremos a la desintegración nacional con mayor o menor rapidez. Esto lo he expuesto en el blog. Estoy exponiendo también otras cuestiones de tema más digamos, bueno, filosófico, ¿no? Sí, sí. Bueno, y hoy, pues si ya si quiere, bueno, recordar como siempre la necesidad de la ayuda que necesita este programa. Todos los datos están en el canal de YouTube de Una Hora con la Historia, así también como en su blog. Sí. Bueno, hubo una iniciativa que parecía buena, ¿no? Un grupo de apoyo a Pío Moa, que se llama, que yo no conocía su existencia, y que tiene 4.600 suscriptores, ¿no? Sí. Y que habían dicho con €1 cada uno, pues al mes se salvaba sin duda alguna. Pero, en fin, bueno, la cosa va poco a poco. Que tenemos ya 5 suscriptores. 5 suscriptores de €1. Bueno, con un poco de tiempo llegaremos a más. A más, estoy seguro. Don Pío, y hoy vamos a hablar de la marcha hacia el Frente Popular. Nos habíamos quedado la pasada semana en cómo los comunistas entraban en la historia, ¿no? Es que después del fracaso de la insurrección del 34, pues se produce una serie de fenómenos que van enfocando toda la política de la izquierda hacia un frente popular, aunque ellos no lo concebían así exactamente, ¿no? Como recordamos, pues el PSOE trató de ponerse en el plan de fiscal en lugar del acusado, con aquella gigantesca máquina de mentiras que fue la campaña sobre la represión en Asturias. Y esto, por otra parte, dentro del propio PSOE, la propia derrota hizo que afloraran dificultades que estuvieron a punto de romper el partido. De hecho, esta división interna permaneció. Pero además hubo otro aspecto, y es que recordemos que toda la insurrección del 34, de octubre del 34, pues provino, en cierto modo, del fracaso electoral que habían tenido las izquierdas, no solo el PSOE, sino las izquierdas, en las elecciones de noviembre de 1933, o sea, de un año antes. En estas elecciones fueron catastróficas, porque para la izquierda, quiero decir, porque ganó la derecha con una gran mayoría, y eso no lo podían soportar. Ganó de acuerdo con la legalidad republicana que había sido establecida precisamente por las izquierdas, con la idea de que ellos ganarían siempre. Pero perdieron, lógicamente, después de 2 años de desastres, pues perdieron. Y uno de los que más perdió fue Azaña. Azaña ganó, o sea, su partido bajó de 17 a 5, de 25 a 5 diputados. El propio Azaña tuvo que presentarse con Prieto, con su amigo Prieto, con los socialistas por Bilbao,
aunque lo natural de él sería presentarse por Madrid, y solo pudo salir así. Sí. Azaña estaba tremendamente desprestigiado. Bueno, pues a partir de ahí las cosas empezaron a cambiar tremendamente debido a a cierta debilidad esencial de la derecha, ¿no? Que había ganado, había derrotado a las izquierdas y sin embargo las había derrotado además 2 veces, primero electoralmente y después en la insurrección. Bueno, pues vamos a ver un poco cómo fue la resurrección política de Azaña, porque efectivamente de haber estado prácticamente en la miseria y casi la destrucción política, de pronto se vuelve a convertir en una especie de referente para toda la izquierda. Azaña, en octubre del 34, pues había había participado, se encontraba en Barcelona, allí fue detenido, Barcelona junto con los de Companys y tal, y allí fue detenido y fue procesado por el golpe, ¿no? En cambio, dice Azaña con toda la caradura, se queja de que el gobierno le acusaba a sabiendas de que estoy sin culpa, más aún porque sabe que estoy sin ella, lo cual consideraba él monstruoso, saña, agresión a los valores del régimen, un hecho que ha venido a desenmascarar a los judas, agentes incapaces de remordimiento, hacia las cuales, dice él, he agotado mi capacidad de desprecio. Pese a que, dice al mismo tiempo, me gusta ser tratado con injusticia. O sea, yo estaba en Barcelona justo en el momento, después, además yo he demostrado en varios libros, sobre todo en los orígenes de la Guerra Civil, en el que nos basamos a veces aquí, pues he demostrado que Azaña estuvo complicado en un intento de golpe de Estado junto con Companys, y que intentó también complicar al PSOE, que en aquel momento no se dejó complicar porque estaba en plan de ir a la dictadura del proletariado y no quería saber nada con los burgueses, ¿no? Bueno, pues en apoyo de Azaña, pues la izquierda había hecho un manifiesto. Decía, lo que contra Azaña se hace quizá no tenga precedente en nuestra historia, y si lo tiene, de fijo, valdrá más no recordarlo. No se ejercita en su contra una oposición, sino una persecución. Claro, estaba allí, lo pillan y lo someten a proceso. Eso es lo más normal. Bueno, pues esto lo pintan como si fuera una monstruosidad que nunca se había visto, ¿no? Dice, no se le critica, sino que se le denuestra, se le calumnia y se le amenaza. Y firmaban, fíjense ustedes, Américo Castro, Azorín, Valle Inclán, Marañón, García Lorca y otros intelectuales de renombre, aunque Ortega y Unamuno se evitaron firmar, ¿no? Y así comenzó, con estas cosas comenzó su resurrección política. Esto es una historia muy repetida. O sea, después de cometer auténticos delitos, ¿no? Porque es lo que había hecho, pues resulta que a base de sentimentalidad y de sensiblerías y de que era perseguido, pues lo terminan considerándolo un héroe. Sí. Bueno, pues la verdad es que Azaña fue tratado con corrección y los dicterios de la prensa derechista contra él pues no alcanzaban la furia de los dicterios habituales de la prensa de izquierda contra los de la derecha, ¿no? Bueno, era el insulto permanente desde las izquierdas, no contra la derecha. Y finalmente, pues su caso quedó rápidamente sobreseído, es decir, toda esa persecución terrible fue sobreseído, como pasó luego con Largo Caballero, por falta de pruebas fue absuelto. O sea, son de estas cosas que no se explican, ¿no? O no hubo ganas tampoco de profundizar en su involucración, ¿no? Se explica por la falta de independencia de los tribunales entonces y ahora, una justicia politizada como la está actualmente, ¿no? Y la verdad es que los indicios contra él eran muy fuertes, ¿eh? O sea, después de perder las elecciones en noviembre del 33, él había intentado por 2 veces el golpe de Estado, y era sabida su estrecha relación con varios jefes de la revuelta de octubre, en especial Prieto y Companys. Había descartado un gobierno de mayoría parlamentaria en vísperas de la revuelta y al estallar la revuelta del 34, su partido había amenazado con usar todos los medios, textual, contra las instituciones, mientras que Azaña permanecía en Cataluña
a la que solía definir como baluarte de la República. O sea, Cataluña, que estaba en plena campaña separatista, era el baluarte de la República, ¿no? Pero Azaña se ilusionaba con la idea de que desde allí podría reconquistar el poder. En fin, además, en la rebelión de la Esquerra en Cataluña participaron varios militares que eran muy del bando de Azaña, muy azañistas, como Arturo Menéndez o Jesús Pérez Salas, ¿no? Bueno, Azaña se defendió diciendo que él no había ignorado los preparativos del golpe. Había estado complicado en ellos, evidentemente, ¿no? Dijo además que había desaprobado el golpe de Companys, ¿no? Y que él, al conocerla, pues, o sea, las pretensiones de los golpistas, de la Generalidad, dice, él no era federalista ni creía en su éxito. O sea, que él la desaprobaba porque no creía en su éxito, ¿no? Días antes del golpe, había muerto un exministro de Hacienda llamado Carner, pues había coincidido en Barcelona con dirigentes del PSOE y de la Esquerra, pero, dice él, solo habían charlado de modo inconcreto, entre otras cosas, del modo más conveniente de emplear la fuerza innovadora del socialismo español. La fuerza innovadora del socialismo español eran unas declaraciones permanentes de rebelión, o sea, antes de que se rebelaran efectivamente en octubre, ¿no? Además, claro, la fuerza innovadora del PSOE en aquel momento, lo sabía todo el mundo porque lo decían, pues se aplicaba a preparar la guerra civil. Después, él dice, había permanecido en Barcelona como una vacación y asueto, dice él. Por consiguiente, él no formaba parte del Comité Revolucionario y menos lo presidía, como algunos le acusaban, ¿no? En fin, o sea, suena increíble que se debiera a esa vacación simplemente, o sea, que estuviera de vacaciones en unas jornadas tan inquietantes como aquellas en que estaba la opinión pública, la prensa y todo estaba absolutamente crispada, ¿no? Dice, lo que pasa es que en Barcelona pues tenía cerca, si fracasaba el golpe, pues la frontera. Ya tenía otras posibilidades si triunfaba. Así que debió de considerar las dos alternativas, ya que nadie ignoraba que el alzamiento era inminente, ¿no? Y tampoco sus charlas con los jefes del PSOE y de la Esquerra pudieron ser tan vagas como él dice. Sí, esas conversaciones, ¿no? Que... pero estaban charlando así, como que no pasaba nada, ¿no? Bueno, la verdad es que en aquellos meses no se impuso nunca a la intentona, ¿no? Realmente planeó un golpe de Estado en julio, durante el conflicto por la Ley Catalana de Cultivos, de la que hemos hablado, pero esto, claro, no lo conocían los acusadores, y él, lógicamente, no lo mencionó para nada. Esto lo he descubierto yo por primera vez, precisamente en actas del Partido Socialista. Tampoco recordó la declaración de su partido de romper con las instituciones cuando la insurrección estaba ya en marcha y llamando a usar todos los medios contra el gobierno. Esto ni él lo recordó, ni nadie se lo recordó. Ni nadie se lo recordó. Así que, falto de pruebas, el tribunal, falto de pruebas, pues, en fin, si esto no eran pruebas, bueno, pues el tribunal renunció a procesarlo a finales ya de noviembre. La derecha, claro, estaba cabreada, así que volvió a la carga en marzo debido con una nueva acusación, que fue la venta de armas a unos conspiradores portugueses asilados en Madrid, que aquello significaba una injerencia en los asuntos de Portugal, ¿no? Además, esa operación la había realizado Azaña siendo ministro de la Guerra. La había realizado, en fin, esto está documentadísimo, ¿no? Con una serie de agentes, pues vendieron armas para un intento revolucionario en Portugal, que fracasó, pero que causó una serie de actos de terrorismo, ¿no? Bueno, la acusación volvió a fracasar. Bueno, aquí tenemos constantemente cosas, ¿no? Yo qué sé, Vox ha intentado procesar a Zapatero y tal por sus contactos con la ETA y aquí no pasa nada, no hay motivo ninguno. O sea, son unas actuaciones, o digo, unas negociaciones completamente clandestinas en las que no se sabe lo que
lo que trataron, sí. y que han resultado ya de antemano en que la ETA fue legalizada, recibió grandes cantidades de dinero, y eso no era más que el premio a sus crímenes, ¿no? Cuando la ETA estaba ya prácticamente en la ruina. Bueno, lo que decía Azaña ante lo de Portugal es que él solo había prestado ayuda humanitaria a los exiliados portugueses en Madrid, ¿no? Las armas las había adquirido con destino a Somalia, nada menos, un industrial amigo de Azaña y de Prieto, que se llamaba Horacio Echevarrieta, y que además estaba complicado en el famoso alijo del Turquesa, ¿no? Con que llevaron armas a Asturias en vísperas de la insurrección, ¿no? Y, en fin, todas estas cosas, claro, no había ningún documento que probase que Azaña lo hubiese ordenado, pero no se podía haber hecho sin que Azaña lo supiese. Lo supiese, claro, no lo conociese. Al final la venta, pues, es parte precisamente de aquellas armas que no se pudieron cobrar, pues se dedicaron a la revuelta asturiana, ¿no? En fin, en conclusión, el responsable de aquella operación, fuera delictiva o no, que lo era evidentemente, pues sería, dice Azaña, Samper, porque lo del Turquesa no se hizo estando ya Azaña en el gobierno, sino que estaba Samper como jefe de gobierno, que era un jefe de gobierno muy, muy blando, ¿no? Aunque al final reaccionó un poco, ¿no? Bueno, pues Azaña arguyó que apenas conocía a Echevarrieta y que además su relación con su gobierno, lejos de ser amistosa, era tirante y desagradable. No obstante, estaban todos complicados en la venta de armas, ¿no? Sí, sí. Bueno, estaban todos en el ajo, en ese asunto. Sí. A Prieto, ya exiliado en México después de la guerra, pues aclaraba parte de la trama. Dice, al llegar a la República, unos revolucionarios portugueses en España pusiéronse a conspirar contra la dictadura de su país y se las arreglaron para comprar una partida de armas. Para este compromiso sirvióles de intermediario cierto industrial que figuró como comprador ante el Servicio de Industrias Militares dependiente del Ministerio de la Guerra. Los fusiles no llegaron a poseerlos a causa de que el industrial aludido no pudo pagarlos. Bueno, se le dieron bombas y otras cosas, ¿no? Y también armas, ¿no? Pero no todas. El industrial aludido no pudo pagarlos, con lo que quedaron almacenados en Cádiz. En 1934, los organizadores del movimiento revolucionario entramos en negociaciones con los portugueses. Nos lo cedieron todo. Fue transferido el contrato a un francés amigo nuestro y así, engañando, dice el propio Prieto, engañando al cándido gobierno español, el francés y Echevarrieta habían desviado las armas al Turquesa. Esto Turquesa fue pero era la, en fin, digamos lo que se dice, la cumbre del iceberg, ¿no? Por supuesto, Azaña estaba implicado, como estaba implicado Prieto, que iban siempre juntos en todas estas aventuras, ¿no? Y los diarios del propio Azaña prueban que su ayuda fue mucho más que humanitaria y también su interés por el caso. Por ejemplo, en 25 de julio del 31 escribía: me anuncian que la revolución en Portugal será mañana. La noticia viene de parte de Cortesao, Cortesao era el portugués, ¿no? Sí. Que le ha dicho a Guzmán cuán agradecido me está. Cortesao era uno de los jefes portugueses y el mexicano Guzmán, el que habla Azaña, era un agente de Azaña para tareas confidenciales. El 5 de agosto, aplazada la intentona portuguesa, anota Azaña: voy a casa de Guzmán. Este era un mexicano que había estado con Pancho Villa, luego lo habían amenazado de muerte y se había refugiado en España. Dice, voy a casa de Guzmán, le explico cuánto me interesa saber dónde para el material. Y más adelante, Cortesao tiene grandes miras respecto de su país y España. Dice que la decadencia del poder inglés favorecería la verdadera libertad de Portugal, que ha sido desde hace un siglo un protectorado británico. Inglaterra, fiel a su política tradicional, ayuda a mantener la división peninsular y ha favorecido a la dictadura portuguesa. Establecida la República en España, las dos democracias se entenderían fácilmente. Poco a poco, los dos países podrían llegar a una unidad política, por lo menos a cierta unidad política. Hay que contrarrestar muchos prejuicios seculares. Como yo abundo en las opiniones y planes de Cortesao, sonríe satisfecho. Ahí.
Bueno, esto es muy interesante. En mi blog precisamente he tratado la cuestión de las relaciones por entonces entre España y Portugal. Por entonces, ya desde mediados del siglo XIX, a partir de un libro de José Luis Andrade, que es un historiador portugués, sí, que me ha llevado, y le he dedicado unas cuantas entradas del blog. En fin, ahora no nos podemos extender, pero básicamente es esto. La República de Azaña había sido un desastre los 2 primeros años y los republicanos portugueses habían sido muy parecidos. O sea, una mezcla de ineptitud, de violencia, de arbitrariedad, y en fin, una cosa tremenda. O sea, que menuda unificación iba a haber, ¿no? Sí. Iba a ser complicada. Sí, en fin, hay más entradas, ¿no? Dice, el 31 de octubre del 31 anotaba: en casa de Guzmán, Cortesao y Moure Pinto me dan cuenta de sus conversaciones con Horacio Echevarrieta. Les había ofrecido 2 millones a cambio de que el gobierno revolucionario respetase el contrato para la construcción de una escuadra que Horacio gestiona con el gobierno actual. O sea, con España, claro. La mayor parte quedaría en poder de España para la compra de material. Últimamente, Horacio Echevarrieta aplaza la conclusión del convenio. Dice que está apurado de dinero. Me propongo hablar con Echevarrieta para ver si puedo animarlo. Que este asunto se me lograse, colmaría todas mis ambiciones y ya podría decir que había hecho un servicio a España. Efectivamente, él tenía una idea de una unificación peninsular que en principio estaba bien, pero que no podía ser posible con aquellos regímenes. Y en mi opinión, en fin, la separación de Portugal es una cosa irreversible y que si volviera a haber una unificación, creo que traería a España mucho más problemas que otra cosa, ¿no? Porque son cosas que ya se han asentado durante demasiado tiempo, ¿no? Sí, que sería complicado revertir la situación. Claro, ¿no? Claro. En fin, estas y otras anotaciones pues prueban que Azaña tenía planes de envergadura hacia Portugal, que facilitó armas en varias ocasiones y que siempre se cubrió las espaldas. En noviembre del 31, Ramón Franco, que era hermano de Francisco, y un diputado llamado Balbontín, de los que llamaban los jabalíes, pues habían participado en los tratos y amagaron con un chantaje para lograr la libertad de presos anarquistas, amenazando con destapar el asunto. Azaña parecía seguro y anota el día 3. Casares estaba muy preocupado, temiendo que el documento lo hubiera firmado yo. Le tranquilizo en absoluto. Yo no he firmado nada ni he ordenado nada. Todo pasó en una conversación con Ramón Franco. En fin, hubo varios suministros de armas, en fin. Era una de esas cosas completamente... que Azaña sabía mezclarse en este tipo de cosas, pero guardar la ropa al mismo tiempo, ¿no? Nadaba y guardaba la ropa. Y guardaba la ropa. Sí. Bueno, pues en fin, que Azaña supo sacar partido de estos procesamientos que llevaron a nada, ¿no? Pero los presentaba como una sañuda e infame persecución, ¿no? Decía sufrir lo indecible por esto, ¿no? Pero la verdad es que esquivó los cargos pues con mucha facilidad y mucha prontitud, ¿no? Lo cual revela que su indignación era una pose precisamente para suscitar el apoyo sentimental de mucha gente, como el manifiesto aquel de Américo Castro y demás, ¿no? Bien, pues él escribió un libro, además, se titulaba Mi rebelión en Barcelona, y en él fustigaba despiadadamente al gobierno. Fue un libro muy leído. Esto fue un poco parecido a la campaña del PSOE sobre la represión en Asturias, muy parecido, aunque centrado en el propio Azaña, ¿no? Que él mismo era el que más lo organizaba. Bueno, pues este libro le ganó bastante adhesión popular como víctima de una terrible injusticia, ¿no? Y para dar cauce a esta cálida reacción, pues organizó 3 mítines multitudinarios. El primero en Valencia, el 26 de mayo, el segundo en Baracaldo, el 14 de julio, y el tercero en Madrid, el 20 de octubre. Estamos ya en 1935. Ha pasado ya meses de la revolución, de la intentona golpista. Sí. Bueno, pues los 3 actos se convirtieron en actos unitarios de toda la izquierda.
Es decir, todos de repente, que habían estado peleándose, insultándose poco antes de lo de octubre del 34, pues comunistas, socialistas, etcétera, pues todos llamaban a la gente a asistir a los mítines de Azaña, dice, para manifestar su odio al fascismo. Eso lo decía sobre todo el Partido Comunista. Así que llegaban masas de público, saludaban con el puño cerrado, lo cual no gustaba a los de Azaña, que preferían los pañuelos blancos. Cada uno tenía su símbolo. Pero había muchos más puños cerrados que pañuelos blancos. Azaña pues aprovechaba para explayarse en sus agravios, dice, sin olvidar otras injusticias, otras iniquidades, otras persecuciones mucho más graves y terribles que están demandando vindicación. ¿Cuáles serían esas persecuciones? Sí, sí. Dice que el gobierno había usado la propia fuerza material y física contra los perseverantes y casi únicos defensores del régimen, lo cual es una monstruosidad que estaba reservado a nosotros contemplar. Así que con esto pues justificaba a los golpistas e insurrectos. Para ellos no tuvo la más mínima censura, ¿no? Uh-huh. Al revés, todos ellos eran los que resultaban los auténticos republicanos y por tanto los únicos legitimados para gobernar, explica el tío. Bueno, Azaña. La república es de los republicanos. Y dice, ¿es que pedisteis permiso al Ministerio de la Gobernación para proclamar la república? ¿Qué os impide hoy, mañana, cuando sea, realizar una manifestación semejante, aún más fuerte y seguramente victoriosa? O sea, estaba llamando al golpe, sí, sí, literalmente. La derecha y el centro, según él, pues eran la antirrepública y no tenían derecho a gobernar, aunque hubieran ganado las elecciones por una gran mayoría, ¿no? Dice, nos encontramos padeciendo una política que ostenta para gobernar un título falso, porque procede de una mixtificación electoral del año 33. Esa mixtificación fueron las únicas elecciones realmente legales que hubo en la República, porque además, digamos que todos los perjuicios a ella pues procedieron de la izquierda. Hubo 8 asesinatos, todos ellos realizados por socialistas, incluso uno contra un comunista. Sí, sí. Dice, todo el Estado español actualmente es una conjuración antirrepublicana. Y añadía, toda Europa hoy es un campo de batalla entre la democracia y sus enemigos, y España no se exceptúa. O sea, para él la democracia era el Partido Socialista y Comunista que estaban hablando de dictadura del proletariado y de imitar el régimen bolchevique de la Unión Soviética. Uh-huh. La República tenía que ser acaparada por la izquierda que acababa de asaltarla, y de ella tenía que ser excluido incluso el Partido Radical. El Partido Republicano Radical de Lerroux era el único partido republicano antiguo. Sí, todos los demás prácticamente se habían formado en vísperas de la llegada de la República en el año 30, ¿no? En suma, solo había una república posible para él, la suya. Claro. Y su victoria, decía Azaña, no puede ser un triunfo capitulado ni pactado. Tiene que ser un triunfo total, con todos los enemigos delante. O sea, esto es puro golpismo. Sí, era claro. pura llamamiento a la guerra civil, con otras palabras, ¿no? Así que, claro, con estos llamamientos era imposible la convivencia en el seno de la República. O sea, porque una gran masa, no solo los partidos que no eran de izquierda, sino que la gran masa de la población que les había votado, pues quedaban excluidos de la República. Es un poco esa mentalidad que tienen, por ejemplo, los bolivarianos. Ahora, los bolivarianos en Venezuela han creado un sistema absolutamente inepto y que ha llevado a ser uno de los países más ricos del mundo, convertirlo en un país miserable del que han escapado por hambre millones de personas. Millones. Uh-huh. Pero a ellos les parece bien. Se libran de esas personas. Uh-huh. No. Sí, no, lejos de echarlas de menos, piensan que así tienen menos enemigos internos. Claro, bueno, es un poco lo que hizo Fidel Castro, ¿no? Fidel Castro se exilió más del 10% de la población, el 20%, ¿no? Sí. Esto es una cosa tremenda, ¿no? Que no ha podido volver, además. Y se exiliaría muchísimos más si pudieran. Lo que pasa es que es una isla y es difícil. Y es complicado porque allí. Y no hay medios, además, para salir. Claro, lo han intentado hasta con flotadores, pero sí. en un mar con tiburones, pero bueno. Bueno, pues
pese a que los propios mítines demostraban que el gobierno había mantenido legales a los partidos rebeldes, cosa que en ningún otro país se hubiera hecho. Un país que se alza en armas contra el gobierno queda por lo menos suspendido, si no eliminado, ¿no? Aquí no, seguían tan tranquilamente soltando sus mentiras y haciendo su propaganda, ¿no? Bueno, pues Azaña, pese a que sus propios mítines demostraban que existían las libertades y existía la legalidad, pues decía: es que los republicanos seguimos siendo tratados como españoles, porque se nos trata como a un país enemigo. Y en estas condiciones todavía se nos habla de conciliación y de convivencia. Todavía hay gentes que físicamente, de un modo simbólico, tienen la pretensión de alargarnos la mano. Una ovación. La pretensión de alargarnos la mano. De alargarnos la mano, sí. No, después de lo que aquí ha ocurrido, el pueblo republicano tiene derecho a una estricta justicia. O sea, lo que había ocurrido es que se habían levantado contra su propia legalidad, Sí, sí. porque la habían impuesto ellos, la Constitución y todo, pero eran los auténticos republicanos. O decía cosas como esta: ¿tolerancia en torno a qué? Sobre los miles de presos y de muertos. O sea, como si la insurrección la hubiese organizado el centro derecha. Eso es. Otro. No, la izquierda tiene esa habilidad de parecer que son otros los que gobiernan, ¿no? En muchas ocasiones. Sí. O los que hacen las cosas. Sí. Ahora mismo tenemos al gobierno hablando contra los bulos y tratando de acabar con la libertad de expresión con el cuento de los bulos. Nadie ha difundido más bulos que el propio gobierno. El propio gobierno. Desde el principio, ¿no? Sí. Ya desde que convirtió el Día de la Mujer en el Día de la Tiorra y después en el Día del Coronavirus. Eso es. Bueno, pues esto es. Bueno, esta actitud, pues bueno, ya revelaba ya un ánimo completamente golpista, ¿no? Que es lo que luego se transformaría en el Frente Popular cuando Azaña, Prieto, o sea, el Partido Socialista y los republicanos de izquierda, pues y los comunistas llegaron a una serie de acuerdos que darían lugar, ya digo, al Frente Popular al año siguiente. Estamos ahora en el 35. Bueno, pues para encender a sus auditorios, Azaña no rehuía a los tópicos que más fomentaban el extremismo, como decía: la muchedumbre del pueblo español reducido al hambre y a comer hierbas del campo y cortezas de los árboles. Pero eso es lo que pasaba precisamente en el bienio republicano, en el bienio de izquierda, en el bienio de Azaña, porque precisamente en aquel bienio el hambre creció mucho en España y precisamente con la derecha empezó a disminuir, poquito, pero empezó a disminuir. Así que esta capacidad de mentir, de apelar a agravios inventados, etcétera, es terrorífica, sí. Es la base de la demagogia, y ya los españoles deberían tener una experiencia de ello, pero en lugar de esa experiencia, debido a los políticos que tenemos, ¿no? Y la forma en que se ha desarrollado el país desde hace años, pues esa experiencia no se ha aprovechado. Y se repiten una y otra vez las mismas cosas. No, pero nos quedan 10 minutos. 10 minutos. Sí, aproximadamente, 12 minutos. Bueno, pues a pesar de todo, y más desde octubre, Azaña comprendía que una insurrección pues no iba a funcionar. Así que dice, la política, o sea, él lo que quería era asaltar el poder de manera legal. Es un poco curiosamente, es una política parecida a la de Hitler, que después del fracaso de su golpe de Múnich, pues consiguió llegar al poder legalmente, ¿no? Democráticamente, sí. Vamos a decir. Bueno, sí. Pues es más o menos, decía Azaña, la política del mal mayor conduce a la ruina. Si creéis que el exceso de las persecuciones, la brutalidad del sistema gobernante, el hambre de los trabajadores, la miseria, la dislocación de los intereses, van a suscitar un movimiento revolucionario, estáis equivocados, le decía a la gente. Propugnaba, en cambio, una coalición, un frente electoral que remediase la derrota izquierdista en las elecciones del 33, que habían sido, dice él, causados por imprudencia y aturdimiento. Habían sido causados porque la gente no les había votado, simplemente. Sí, claro. O sea, además, es lógico que no le votara, porque el balance de aquellos 2 años primeros de República era de cientos de muertos, de asesinatos políticos, un orden público desastroso,
más hambre, más desigualdades sociales, en fin, había sido un desastre en total, ¿no? Bueno, pues este hombre pues, dice que no, era la imprudencia, aturdimiento, porque los socialistas estaban entonces muy cabreados con los republicanos de izquierda, etcétera, ¿no? Bueno, él quería una victoria electoral arrolladora y por eso, en fin, hay que explicar otra cosa así, aquí. Y es que en el verano de 1934, poco antes de 1933, poco antes de la insurrección, el gobierno de Azaña en los últimos días, en las últimas semanas, había aprobado una ley electoral que la derecha había denunciado como de tipo musoliniano, porque era una ley que con una pequeña minoría daba una prima de diputados muy grande. Muy grande. Es decir, con 1.000 votos más en una circunscripción, pues se quedaba con el 60% de los diputados. El 70, me parece ¿no? que eran, si había 10 escaños, 7 se quedaba el más votado y el resto 3. Eso es, claro. Aunque fuera la diferencia mínima. Aunque fuera mínima, efectivamente. Entonces, la derecha había protestado y Azaña había dicho, no, aquí el único peligro que hay es que las izquierdas vayan desunidas y entonces los escaños se repartan mal. En realidad, lo que quería era que con ese sistema las izquierdas ganaran siempre de manera abrumadora en las Cortes, en el Parlamento. Pero le había salido justamente al revés. La propia ley había favorecido a las derechas, que ganaron con gran diferencia y tuvieron todavía mayor diferencia en diputados. Bueno, pues en fin, Azaña lo que quería era mantener aquella ley, pero con vistas a que la próxima vez consiguieran una mayoría abrumadora, ¿no? Bueno, en realidad la renuncia a la violencia aparente de Azaña, pues solo podía entenderse como una táctica de momento, ¿no? No podía entenderse como un llamamiento a la concordia, era todo lo contrario, ¿no? Claro. Lo que trataban era de excluir definitivamente al centro derecha de la política y del gobierno. A ellos les llamaba la antirrepública. Claro, este proyecto solo podía indignar a una derecha que ya era muy poco, estaba muy poco contenta con aquella república, ¿no? Con aquel régimen, ¿no? Azaña pues comprendía que la campaña antirrepresiva y la que él mismo impulsaba pues creaban un clima emocional de muy alta graduación, un clima de odios, básicamente, ¿no? De odios sociales y políticos, ¿no? Pero él creía que lo podría dominar. Era muy optimista sobre sí mismo, ¿no? Sí. Dice, cito, nosotros vemos el torrente popular que se nos viene encima, y a mí no me da miedo el torrente popular, ni temo que nos arrolle. La cuestión es saber dirigirlo, y para eso nunca nos han de faltar hombres. Mi obligación más neta es no permitir que esta enorme fuerza popular se extravíe. Fíjese usted que esto ha sido toda la estrategia de Azaña que fracasaba una y otra vez. Desde el principio decía, la inteligencia republicana dirigirá a los grandes batallones populares, como llamaba a los sindicatos, obreristas, etcétera, a cambiar el país de manera radical. Bueno, al mismo tiempo, usted lee los diarios de Azaña, que debería leer todo el mundo, sí, empezando por los izquierdistas, y está constantemente, dice aquí que no han de faltar hombres, dice que no había nadie que tuviera 2 dedos de frente. Constantemente lo está diciendo. Dice que era una panda de golfos, y una política, ¿no? De golfos y botarates. Lo define una vez muy bien. Una política como decía, de amigachos, sí, tabernaria, incompetente, de codicia y botín, sin ninguna idea alta. Lo dice y lo repite. Y él, que evidentemente tenía cierto sentimiento patriótico, también dice durante la Guerra Civil, es que la idea de España no moviliza a nadie entre nosotros, solo a 4. Sí.
Es que hay que leerlo, hay que leerlo para constatar hasta qué punto la historiografía actual sobre estos temas es una falsificación de arriba abajo. Lo curioso, don Pío, es como el Partido Socialista, no siendo republicano en un inicio, porque era revolucionario o deseaba la dictadura, cómo se suma a ese republicanismo de última hora, ¿no? Excluyendo a la derecha. Se suma a ese republicanismo ahora, porque lo considera que es una manera de desprestigiar y destruir la herencia de Franco, la herencia del franquismo, que es la herencia de la paz, de la prosperidad y de la libertad personal, entre otras muchas cosas. Pero eso es lo que ellos odian más. Ellos siempre quieren al final pues una dictadura, lo que llaman del proletariado, que es en realidad la dictadura del Partido Socialista, y han avanzado mucho hacia ella. La ley de memoria histórica es una ley totalitaria, las leyes de género también lo son, y otra serie de cosas que han hecho esta gente pues llevan a una situación que no tiene ya nada de democrática, ¿no? La muerte de Montesquieu, o sea, la politización de la justicia, etcétera. Todo esto es la política, siempre ha sido la política de este partido, ¿no? Y ahora mismo ya incluso con los comunistas, que tampoco fue ajeno en el año 36, ¿no? No, sí, era lo mismo. Claro. O sea, aquí un problema que se ha equivocado mucho ya en el franquismo, y era el ataque al comunismo, claro, como representándolo en el Partido Comunista. Claro. Pero aquí el Partido Comunista durante la República, que tenía la misma política que los comunistas, era el Partido Socialista. Eso es. Y la diferencia es que el Partido Comunista eran 4 gatos durante la República, mientras que los socialistas eran el partido más potente y más organizado que había en España. Era el verdadero peligro, fueron ellos los que llevaron a todo este problema. Luego, durante la Guerra Civil, es verdad, los comunistas se convirtieron en el partido principal, pero en definitiva seguían una política pues bolchevique, ¿no? Una política stalinista, ¿no? Nos quedan 3 o 4 minutos ya para ir rematando. Bueno, en fin, el caso es que, digamos que vamos a hacer un pequeño paso atrás. O sea, Azaña gobierna como jefe de gobierno desde diciembre del 31 hasta ya avanzado el 33, ¿no? El problema, él tuvo un problema con la derecha, con Sanjurjo, que lo que demostró es que los militares descontentos eran muy pocos y que además no tenían apoyo de la derecha, por eso fue eliminado muy rápidamente. Y él creía que había eliminado a todos sus enemigos, y lo mismo que a los anarquistas, a los que había machacado en una insurrección en el Alto Llobregat. Pero de repente los anarquistas son los que hunden a Azaña. Lo hunden con una insurrección a principios de 1933 que culmina en Casas Viejas. Casas Viejas destruyó a Azaña, destruyó toda la política de la izquierda, y fueron los anarquistas precisamente los grandes enemigos y los que llevaron a Azaña a esto, ¿no? Lo que pasa es que, claro, esto no se ha analizado así, pero los anarquistas, que habían sido el cáncer de la Restauración, los que habían llevado a la dictadura de Primo de Rivera, etcétera, con su terrorismo, pues en la República son los que destruyen a la izquierda, Porque claro, los anarquistas consideraban que esas izquierdas burguesas y socialistas y tal no eran más que dictadores, que ellos estaban en contra de todo poder, excepto el suyo, claro, al final siempre es lo mismo, ¿no? Pero estaban en contra de todo poder y entonces no aceptaban nada de esto. Y esta era la política anarquista, y el papel de los anarquistas nunca ha sido debidamente estudiado y apreciado. Fue Casas Viejas lo que destruyó a Azaña, y de lo que ahora, después de la insurrección, que debía haber sido su definitiva eliminación, su definitiva tumba política, pues después de eso se estaba convirtiendo de nuevo en una especie de héroe de la República. Esto es una cosa tremenda, pero que hay que recordarlo, hay que examinarlo y aprender de ello. Lo mismo que el propio Partido Socialista, después de provocar, de querer organizar y llevar adelante en lo que le fue posible una guerra civil, en octubre del 34, se presentaba como víctima y acusaba, en lugar de estar en el banquillo de los acusados, estaba en el estrado del fiscal, acusando a la derecha y al gobierno que había salvado a la República, que había salvado la legalidad republicana, había impedido la dictadura del proletariado y la disgregación del país. Pues ellos eran los grandes culpables, y Azaña era uno de los que con más dureza acusaba a ese gobierno, porque había sido cómplice de todo lo anterior.
Es curioso cómo evolucionan y cómo son capaces de decir una cosa, hacer la contraria, ¿no? Sí, Sí. son capaces, pero también es verdad que son capaces porque Claro. digamos que no se les ha opuesto digamos, un discurso, una clarificación suficiente. Sí, sí. Ahora mismo lo estamos viendo, ¿no? El PP que está haciendo. O sea, Casado trata a Sánchez casi como si fuera un delincuente y a continuación le dice, no, pero vamos a colaborar con ustedes, que es lo que han hecho siempre. Sí, sí. Claro, con eso no se puede llegar a ningún lado. Afortunadamente, Abascal es otra cosa, ¿no? Sí, pero esperemos. hace falta que tenga más fuerza. Y por eso todo el mundo se está volcando contra Vox. Sí, O sea, sí. porque el PSOE y el PP tienen un interés muy importante en anular a Vox. Pues, don Pío, yo creo que la semana que viene continuamos aquí en Una Hora con la Historia, en estos programas didácticos que creo que son fundamentales, sobre todo para conocer lo que nos espera, porque solo conociendo nuestro pasado podemos saber a qué nos estamos enfrentando, ¿no? Sí, porque las cosas que no se asimilan, como lo que digo, ¿por qué el Frente Popular perdió la guerra? ¿Por qué la guerra sigue siendo tan importante? Porque no se ha asimilado, no se ha sacado la experiencia, entonces se repite. Pues, don Pío, le mando un abrazo muy fuerte, a seguir cuidándonos y Dios mediante la próxima semana aquí en los micrófonos de Radio Ya. Pues un abrazo para todos. Un abrazo muy fuerte, don Pío. Hasta luego. Adiós. Bueno.